Bendiciones para toda la audiencia, gracias por estar ahí. Estamos contentos de estar aquí nuevamente con nuestro pastor Argenis Toledo para continuar con ese maravilloso tema que comenzamos la semana pasada a desarrollar y estuvimos trabajando. Consideramos que ha sido una conferencia muy poderosa porque estamos hablando de los desafíos que enfrenta la iglesia en estos tiempos. Estamos contentos, gracias por ser parte de la programación la semana pasada y estoy seguro que hoy pues usted nos va a seguir apoyando. Deje su comentario por donde usted considere para seguir pues aquí haciendo el trabajo, para seguir cumpliendo. Es una satisfacción que sentimos cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo con toda la familia. Y muchas personas, por cierto, escriben diciendo que ha sido de bendición cada conferencia que compartimos por acá. Eso nos da a nosotros la razón de ser, de seguir adelante, nos da fuerza, nos da ánimo. Así que no dejen de mandar sus mensajes en esta tarde, de compartir con nosotros acá. Es una bendición de verdad poder seguir adelante haciendo el trabajo. Dios nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Amén, con sus bendiciones, con su palabra, con su Santo Espíritu, con su voluntad. Y bueno, gracias a todos por estar allí. Vamos a seguir con este maravilloso tema que nuestro pastor Argenis Toledo viene desarrollando, los desafíos que enfrenta la iglesia hoy. Bueno, para que sigan aprendiendo, para que sigan recibiendo esta conferencia maravillosa. Bueno, fíjate que voy a hacerle un preámbulo al pastor acá para que el pastor no necesita presentación, ya el pastor ya ha estado acá con nosotros varias veces, ya la audiencia lo conoce. Pero quiero compartir algo con la audiencia y con el pastor para darle, digamos, como una introducción al tema que estamos trabajando. Y quiero compartir esto. El exceso, pastor, de tiempo en redes sociales puede distraer a los cristianos de su relación con Dios. Al desplazar las prácticas espirituales esenciales, corremos el riesgo de alejarnos de Dios hacia lo mundano, lo que lleva a una pérdida espiritual. Si no se utiliza con disciplina y un propósito centrado en Cristo, las redes sociales, hemos perdido el verdadero enfoque. La buena noticia es que pueden ser usadas las redes sociales como herramientas positivas para la edificación y el evangelismo si se mantienen los límites y la intención de honrar a Dios. Vamos bien. Adelante, pastor. Bueno, una vez más, gracias, le doy a Dios por estar aquí. Una vez más me acompaña mi esposa, que está ahí en cabina también. Y agradecido con el equipo técnico por esta gran oportunidad, ¿no? Esta es una oportunidad grandiosa lo que estamos hablando, ¿no? Que las redes sociales o un aparato telefónico es necesario hoy en día. Todo se rige bajo la tecnología, todo se mueve bajo esto, una transferencia, un mensaje. El asunto es el uso, pastor, que la iglesia le ha venido dando y no solamente eso, la posición que la iglesia le ha dado a las redes sociales, desplazando al Señor, desplazando el propósito por el cual la iglesia es establecida. Lo que usted acaba de leer es una realidad porque el exceso ha permitido la carencia espiritual. Ha llevado a la gente a una carencia espiritual, estar muy ocupado. Es como te podría decir el mensaje de Marta, afanado y turbado por las cosas. ¿Cuánta gente no vive esa posición porque no tiene wifi, porque no tiene conexiones en internet, porque se le apaga el teléfono? Y son situaciones que se viven en la realidad de la vida. Por lo tanto, una de las cosas que yo venía preguntándome hace tiempo es cómo ser una iglesia relevante ante una sociedad, mi pastor, que a menudo la considera irrelevante. O sea, la gente pasa por el lado de las congregaciones y prefiere entrar a la licorería o irse a otro lugar que entrar porque la considera irrelevante. ¿Por qué situaciones? Por la misma posición. Yo pido perdón aprovechando esta plataforma porque siempre he dicho que el testimonio que hemos dado, me incluyo también como iglesia, no ha sido el correcto. Ese testimonio ha hecho que muchos le cierren las puertas al Señor.
Ay, pero es que el trato con Dios, diría mucho, pero es que es Dios con él, Dios no le ha hecho nada a él. Pero sí, lamentablemente la gente necesita ver el testimonio. Y el testimonio que la iglesia en este tiempo ha dado no ha sido el correcto. Más bien ha alejado a la gente de la congregación. Y ese es uno de los retos que más adelante vamos a tocar, mi pastor, porque hay ocasiones en la vida donde la gente no debería salir diciendo gloria a Dios, aleluya, el mensaje estuvo bueno, qué palabra tan buena, sino que la gente salga con ese desafío, con esa confrontación o aún con el entendimiento y la reflexión, llamarse a sí mismo a capítulo, por decirlo, y decir, wow, he desperdiciado tanto tiempo en la congregación pensando, ¿no?, que esto tenía que ver conmigo, pero este asunto no tenía que ver conmigo, sino con el propósito de Dios, con la intención a la cual Dios me ha llamado. Entonces, la situación es necesario que en este tiempo la iglesia, para ser relevante, tiene que repensar. Es decir, tiene que evaluar cómo comunicar el evangelio de manera efectiva. En este mundo, amado, un mundo moderno totalmente, modernizado por todos lados, y cómo nosotros, dentro de este mundo moderno y tecnológico, nosotros establecemos, no digamos adaptar, porque adaptarse sonaría un poco raro, ¿no? Adaptar, sino cómo nosotros posicionamos el evangelio, amado, a este mundo moderno, a esta tecnología y a esta cultura. Por ejemplo, podemos decir ahorita que usted ha introducido ante la tecnología, ha introducido el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque lo que hablamos ahorita es una plataforma que transmite el mensaje del Evangelio. Claro. Y no es que vamos a decirle a la gente, porque me atrevo a decir que esa no es la intención de esta plataforma, decirle a la gente piensa de esta manera. Es así que tiene que ver, es así que tiene que caminar. Sino que simplemente se establece la palabra, se establecen los principios y ya ahí la gente, con la ayuda del Espíritu Santo y la relación que tienen con Él, tendrán su discernimiento y retomarán lo bueno y desecharán lo malo. Porque no podemos nosotros pensar que la gente tenga el mismo pensamiento de nosotros. Y una de las cosas que leía en un libro es que en este tiempo se le ha robado la capacidad de pensar a la gente. Porque la gente está pensando la gente está pensando por uno. Y eso me ha robado la capacidad de pensar, por decirlo de esta manera como ejemplo. Y necesitamos que cada una de las personas, miembros de la iglesia, tengan la capacidad de pensar. Y no todos le digan amén. Sí. No todo lo que se escucha en el púlpito le diga amén, sino que puedan discernir, porque no somos humanos, y cometemos errores. Y a veces la interpretación que le podemos dar a la palabra no es la correcta. Para eso le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar y a entender el propósito de Dios realmente. Yo vengo de una cuna religiosa, que así como estamos los dos, estamos en pecado, pastor. Entonces es tremendo porque esa capacidad de pensar y de discernir me ha ayudado a enfrentar retos, pastor, retos a desbaratar una formación que ha venido, que por años fue instruida en mí, que ahora pensar a la manera que Dios estableció. Por eso es que la iglesia se llama Centro Cristiano, la plenitud de Cristo. Y la base fundamental, que el texto base, es Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la plenitud de ese varón perfecto. Es decir, que el enfoque ahorita para nosotros como iglesia en este tiempo, hablando en la congregación donde estamos, es ver a Cristo formado en cada persona. Y para eso hemos enfrentado estos retos. Hemos enfrentado cada uno de ellos y seguiremos enfrentando cada uno de ellos. Y como le dije, es necesario repensar cómo comunicar el evangelio ante esta cultura perversa. Una cultura que te considera irrelevante, considera el evangelio de Jesucristo irrelevante. ¿Pero por qué? Por el testimonio que se le ha dado. Entonces, uno de los otros compromisos, creo que el número 5, ¿no?, que hablábamos en este tiempo, es el compromiso y conexión. Es decir, la iglesia debe pasar de la transmisión del mensaje a la conexión personal. Debemos de pasar de transmitir un mensaje. Ajá. Porque cualquiera puede transmitir un mensaje. Okay. Como decir, cualquiera puede pararse en un púlpito y predicar. Cualquiera puede tener un buen léxico, puede hacer una buena exégesis de algo y puede darlo.
pero eso no garantiza que el impacto espiritual o la edificación de la vida sea efectiva. Por eso es que necesitamos pasar de la transmisión del mensaje a la conexión personal, fomentando ¿qué? Relaciones más profundas entre los creyentes, entre el pastor y creyente. Hoy en día hasta piden una cita para hablar con el pastor. Imagínate tú. Entonces, eso nos ha llevado, amado, a un analfabetismo bíblico. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento y comprensión aún de las escrituras en muchas ocasiones entre cada uno de los miembros está dificultando la fe y la práctica cristiana. Estamos dándole la interpretación al mensaje de manera equívoca, en la cual hace rato estábamos hablando allá afuera sobre el amor. El amor que se resume, el amor al prójimo se resume en los 10 mandamientos. Amar al Señor sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hay gente que simplemente han visto la ayuda o ese amor hacia la persona una carga. Y mientras yo vea principios, mientras yo vea mi asignación como una carga, eso estaré fracasado. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver, pastor, tu asignación con Dios como una carga. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a cansar. Claro. Tarde o temprano, el día que no te esté dando más resultados, te vas a cansar, te vas a frustrar. Entonces, nosotros necesitamos eso, ¿no? Esa interpretación correcta. Fíjense, usted es tan tremendo porque a pesar de lo fácil o el fácil acceso que hay ahorita a través tecnológico, a través de ese acceso que hay a los recursos bíblicos, un libro, un diccionario, un compendio, una prédica de otro que tú puedas escuchar y pueda sumar a tu crecimiento y desarrollo. Muchos creyentes aún tienen la dificultad de comprender y aplicar la escritura para su vida. Esto lo he aprendido yo contextualizando la palabra, contextualizándola a nuestra manera de vivir. Y eso es uno de los retos que la iglesia debe enfrentar, que el creyente debe enfrentar. Es tan tremendo que alguien dijo en una actividad: levanten las manos los que son evangélicos. Fíjate tú la mentalidad evangélica que hay ahorita. Levanten la mano porque somos evangélicos. Yo decía, somos evangélicos. Yo no levanté la mano. Y vi como todo el mundo volteó la mirada hacia donde estaba yo. Este es el pastor y no levantó la mano. Claro. Y entonces, tanto así que tuve que decir que yo no soy evangélico, yo soy nueva criatura. Claro. Como decir, yo, Argenis Toledo, no creo en el evangélico. Yo creo en el evangelio de Jesucristo, quien cambia el evangelio. Amén. Entonces, esa dificultad para comprender y aplicar la escritura en nuestra vida diaria es lo que ha traído la manifestación de la vida de Dios en nosotros, de que la gente pueda ver esa vida reflejada. Y no estoy hablando de perfeccionismo, porque imagínense, yo cada día cometo errores y horrores, cada día lidio con dificultades y con situaciones a modo personal, con el día a día, la situación económica, la situación personal, los deseos que muchas veces batallan contra uno, o de repente esa situación donde tengo que verme en la necesidad de doblegar la carne porque se manifiesta una impulsividad terrible. Somos humanos. Claro. Entonces, decir ahorita que lo tenemos todo fácil, o decir como que, o sugerir que de repente todo lo tenemos controlado, es una mentira. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿A usted no le afecta el bolsillo la situación económica que estamos viviendo, pastor? A todos nos afecta. A todos nos afecta. Y uno de los retos que está viviendo la iglesia es la economía. ¿Por qué? Porque todo es una inversión, todo es un gasto para evangelizar, para la ayuda social, para este tipo de situaciones, y para cambiar esas redes sociales hoy en día y poderlas usar correctamente. Es un gasto. Claro. Y la gente hoy en día, por la necesidad, mira, el reto es tan tremendo. Yo creo que esto es uno de los que más difícil de solucionar está. ¿Por qué? Porque vemos aquí en nuestro país un sueldo bastante carente, que 119 bolívares cobra un profesional, o un maestro cobra 220 bolívares. Entonces eso no alcanza, porque los 200 bolívares no vale una dinaria en la pan ahorita, pastor. Entonces esos desafíos que enfrenta la iglesia ahorita, donde la gente ya se olvidó de la cesta de amor, donde la gente no ofrenda ni diezma con el pensamiento correcto,
porque digo, voy a dar el diezmo, pero si lo doy me va a faltar esto. Y ya ahí estoy contaminando mi bendición. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de manera incorrecta. Entonces, tampoco podemos culparlo porque es una realidad de la vida. Y donde el pastor tampoco puede trabajar, vivir de la obra porque no le da. No le da, no hay dan ingreso. Esos números. Esa es una realidad, los números no cuadran. Claro. Entonces ese es uno de los desafíos. Yo conozco un grupo de pastores en una fundación y es una realidad cuando hablamos de que cómo un pastor ministra con tranquilidad, sanamente, si de repente el domingo tiene que pagar el alquiler. Cómo un pastor ministra si de repente tiene a la esposa enferma y no tiene cómo costear el medicamento. Pastor, hay momentos donde, etapas en mi vida donde yo no me arrodillo a orar en la iglesia porque se me lo hueco el zapato. Es una realidad. Eso lo enfrentamos todos, cada pastor en esta sesión, donde estamos predicando con ese fuego y esa euforia así tremenda en el púlpito, pero no tenemos que comer en la casa. Sí. Es un desafío. Nuestros hijos no tienen zapatos. O sea, la economía es un desafío que la iglesia está enfrentando ahorita. Pero es un desafío, Pato, por la mala formación, por la mala mayordomía, por la mala administración que a veces nosotros tenemos y que se nos ha inculcado por años, una administración por años que hoy en día estamos tratando de ordenar y priorizar realmente las cosas que son de prioridad realmente. Entonces, para tapar, por decirlo de esta manera, esas deficiencias que hay dentro de las congregaciones. Un micrófono, el sonido está malo. Bueno, imagínese usted, para de contar. El que está en construcción ha paralizado la construcción. Todo eso son situaciones frustrantes. Y además de esto, hay una desintegración familiar. Lo que ha hecho la economía ha desintegrado totalmente a la familia. ¿Cuántos padres se han ido y han dejado a la familia? O sea, no podemos pasar este hecho aislado, no podemos pasar la página y dejarlo que se vaya y no, tranquilo, eso no tomado en cuenta porque eso confronta nuestra asignación con el Señor. Claro, exacto. Eso confronta nuestro propósito con Dios. Entonces esa desintegración familiar también, por eso es que hablo de la economía, ha sido producida por la economía, por la situación país que estamos viviendo. Y como iglesia, amados, nosotros estamos padeciendo esta necesidad y esa desintegración, y la iglesia que busca apoyar también a la familia dentro de un contexto donde cada vez está más fragmentada, donde cada vez, bueno, lo que me contaba el técnico ahí ahorita allá afuera, de la esposa que ve al esposo con ansiedad. Pero yo prefiero más bien aislarme de él, echarlo por un lado y no indagar por qué estás así, qué te pasa, qué situación te llevó a eso. Claro. Porque, como dicen algunos, nada sucede en un vacío. Si hay una ansiedad, si hay un ataque depresivo, es porque ha venido arrastrando con algo. Sí. Entonces, estos desafíos de la iglesia no podemos ignorarla y pretendemos ser relevantes. Lo tremendo es que pretendemos que ser relevante, mi pastor, es porque tengamos 100, 20 y 30 personas. Y no sabemos que el 90.9% de esas personas que están en la congregación van por obligación, van porque no le queda de otra, van por culpabilidad, pero no van con ese gozo y esa satisfacción de que, wow, voy a ser edificado, sino que no me quiero apartar del Señor, no quiero hacer esto. Y el pastor, mientras más va, mientras mejor para él. Claro, por supuesto. Entonces, esos desafíos ministeriales, diría yo, esos desafíos que se asuma lo tecnológico, añádele a esto la crisis de credibilidad que hay. Es un desafío tremendo. Lograr establecer confianza, lograr o provocar una credibilidad sólida dentro de una comunidad que lo que te ha visto es fallar, dentro de una comunidad que lo que te ha visto es pegar 4 gritos, lo que te ha visto es con un comportamiento inadecuado, lo que ha visto es un testimonio que más bien dice a mí me han dicho mucho para pecar en grupo peco solo. ¿Sí? ¿Ves? No, para que vaya a la iglesia si hay es puro falso allí, por el testimonio que se ha dado. Por eso es que pido perdón a los que me escuchan, porque como parte de la iglesia nosotros también corremos con eso. Entonces,
el desafío de la crisis de debilidad existe, donde existe una necesidad ahorita, mi pastor, de reconstruir la confianza y la debilidad de la iglesia, tanto interna como externa. Y bueno, el pastor ha venido abordando puntualmente cada uno de esos desafíos que enfrentamos casi que a diario. Estamos bregando con todo tipo de situaciones. Hay algo que me gustaría tocar, pastor, y yo sé que lo tienes ahí como un punto, y es que el estrés pastoral, que ciertamente esta dinámica diaria, porque no hay recursos muchas veces para poder seguir ampliando la visión, no entran los recursos, porque tal vez el pastor también tiene compromisos que atender personales, pero debe estar allí dando el todo por el todo en la congregación y tal vez enfrentándose a la situación de que muchos hermanos no responden, pues, porque lo está afectando, como decía el pastor ahora mismo, la misma situación país que estamos viviendo, bien sea económica, bien sea social, financiera, etcétera. ¿Cómo hacer, pastor? Fíjese usted, eso es lo que se conoce como el burnout pastoral, ¿no? Ajá. Es lo que estábamos hablando ahorita, que habla se refiere a ese trabajador quemado, ¿no? Sí. ¿Ve? Y hay muchos pastores que verdaderamente están quemados por esa misma situación, ¿no? Donde esa situación ha causado que no solamente el pastor, sino que los líderes se enfrentan a un agotamiento creciente, agotamiento debido a la exigencia que hay dentro del ministerio y no ver la respuesta, man. La respuesta a esta situación lo ha llevado a un aumento de pastores que han dejado su congregación, pastores que han tenido que emigrar también. O sea, en Venezuela esta situación ha venido creando una ola de ministros que han renunciado al pastorado, líderes que se han tenido que ir a otro país, fragmentando su familia, dejando a la esposa, no, que tranquilo, que voy para allá y voy a instalarme y después terminan con otra pareja. O sea, esta es una situación bastante fuerte donde yo me pregunto, pastor, que a veces como iglesia estamos ciegos o no queremos ver la realidad. Entonces, todo esto, mi pastor, ha causado los abusos, escándalos de abuso. Mira los desafíos que cada vez se van tornando más peligrosos y más responsables para nosotros, ¿ves? Que tenemos que atacar los abusos, la crisis de los abusos sexuales, la crisis de los abusos autoritarios, que ha llevado a a la falta de credibilidad y a la confianza dentro de la misma iglesia. Líderes que quisieran hablar con alguien, pero no pueden hablar porque su pastor o su líder ventila todo o lo usa para atacar desde el púlpito. O sea, son situaciones que nosotros como pastores debemos buscar, es una iglesia que verdaderamente sea establecida en la verdad, sea establecida en una realidad llamada Cristo, no en lo que a mí me parece o lo que yo quiero, porque fíjate tú, mi pastor, eso ha disminuido la asistencia y el compromiso entre la iglesia, ¿ve? La asistencia, los hermanos ya ven la obra del Señor como algo normal, como o como un club que voy cuando me da la gana o cuando me sienta bien, sin entender que cada uno tenemos un compromiso y una asignación con el Señor. Claro. Entonces, como pastores no podemos quedarnos callados. Una de las cosas que todo esto que está sucediendo también es, para mí, una parte maravillosa porque cada vez me anuncia que la venida de Cristo está cerca. Pero eso me lleva a mí también o me obliga a tener que hacer algo. Fíjate tú que una de las cosas que nosotros debemos tener claro siempre es que si somos agradecidos, el agradecimiento te obliga o te reta a hacer algo por esa persona por la cual estás agradecido. Claro. Entonces, nosotros vivimos a diario hablando de que estamos agradecidos con Dios, pero ¿qué tipo de agradecimiento tenemos? Porque el agradecimiento para mí es esa obligación de que yo tengo que hacer algo por esa persona a la cual yo estoy agradecido. Demostrarlo. Pues. Demostrarlo, ¿eh? Yo siempre he dicho que es como la gratitud se expresa. Entonces, la falta de mentores, la falta de líderes cualificados, por decirlo de esta manera, así como la necesidad de un mayor protagonismo dentro de la iglesia en el rol de las mujeres. Pero cuando hablo de protagonismo, no hablo de un protagonismo personal, no, sino de un protagonismo que responda
a las necesidades de las personas. Ajá. A que cuando llegue una necesidad en la iglesia, automáticamente esté la respuesta necesaria para esa persona, porque Dios siempre nos da la respuesta. Amén. En Él somos más que vencedores y Dios nos da su espíritu por medida. O sea que Dios no nos ha llamado de una manera incompleta. Es como, mira, hay un libro del liderazgo que yo estaba leyendo, El precio del liderazgo. Hay una parte donde el libro dice que el llamado de Dios y la salvación de Dios es un paquete completo. Y a veces a nosotros se nos enseñó, voy a hablar de tiempos atrás, de la iglesia cristiana conservadora, por decirlo de esta manera, la que se conoce como la conservadora, nos enseñó a sacar de ese paquete una sola cosa, mi salvación en Cristo. Pero eso vino con un paquete completo, Dios mi proveedor, mi sanador. Entonces, no nos enseñaron a disfrutar el paquete completo. Entonces, eso nos ha llevado a una carencia de un liderazgo cualificado que nos mentoree, que nos dirija, un liderazgo responsable, que no veamos las cosas como una carga, sino que es una asignación que Dios nos ha dado y más bien estamos privilegiados por Dios tomarnos en cuenta. Amén. Entonces, hemos entendido que un liderazgo que entienda que ha recibido la vida de Dios. Y esa es la vida que debe impartir. ¿Por qué? Porque somos reformadores. Cada uno de nosotros, la Biblia nos llama como reparadores de portillos, como embajadores. Entonces, somos llamados a restaurar vida, ¿verdad? Entonces, no gente que cree controversia. No somos gente que crea controversia, somos reformadores que tienen una visión que es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Ve? Por eso es que nos hemos llamado plenitud de Cristo en nuestra vida, una identidad que tenemos que asumir todo. Y eso es una identidad que nos desafía hoy en día, nos desafía a que el comportamiento de cada uno de nosotros sea eso que estamos hablando. Amén. Sea eso que estamos declarando. ¿Ve? Y eso es un reto que tenemos nosotros. Y no es tanto que se presente el reto, es que nosotros como iglesia, por ejemplo, hablo por mí, por mi esposa, por miembros de la congregación que Dios me ha dado, hemos aceptado, hemos determinado trabajar en eso. Amén. Y para eso hemos tenido que aislar de muchas actividades, aislar de mucho protagonismo, aislar de mucha farándula, por decirlo de esta manera, y mucha propaganda, para nosotros edificar, porque mi esposo y yo tenemos el reto de verdaderamente edificar a la gente en Cristo. Y entender esto nos ha ayudado a no frustrarnos, a no vivir un evangelio frustrado, sino entender que edificar a una persona, consolidar, discipular a una persona, no es trabajo de una semana o de 6 meses de doctrina, es trabajo de toda una vida. Ese es un trabajo, eso es discipular a una persona, un trabajo de toda la vida, no de darle una doctrina de 6 meses, de 1 año, o meterle en una escuela de liderazgo, no, discipularlo en toda su manera de vivir, en toda su manera de pensar, corregirlo, mentorearlo. Todo eso es un trabajo de integración. Entonces, ese es el desafío que nosotros tenemos. Y si tenemos 10, si tenemos 20, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque somos reformadores, amado. Y es allí, amado, donde hoy encontramos, si no entendemos esto, encontramos los enredos de la vida. Estos enredos desordenados de los cristianos que hay en día, tremendo. Y lo tremendo es que lo espiritualizamos y lo justificamos. Dios conoce mi corazón. Dios sabe mi debilidad. Dios sabe que tengo situaciones. Dios sabe esto, Dios sabe lo otro. Pero no hay una determinación. No hay un avance. No hay una manera que tú puedas dar a conocer de que verdaderamente te has entregado al Señor y cada día Dios te ha ido reformando, te ha ido transformando, porque has tenido ese encuentro con el Señor. Amén. Has tenido esa relación con el Señor. Debemos de verdaderamente buscar escenarios, ocupar escenarios también, porque yo siempre he dicho, Dios es capaz de colocar a alguien, por ejemplo, en el área de la política, por decir que es lo muy común que se ve hoy en día, ¿no? Porque también eso es uno de los desafíos que tenemos, la influencia social y política. Entonces, la iglesia debe encontrar su papel dentro de la sociedad, es verdad, pero alentando a las próximas generaciones a ser agentes de cambio basados en valores, principios del reino, por eso, y es verdad, debemos ocupar escenarios, porque si no ocupamos escenarios, yo entiendo por qué mi esposa está en el área de política educativa como cristiana. Y quizá al momento, oye,
nos confronta la posición porque no sabemos. Claro. Pero ahora entendemos que tenemos un papel allí, porque también tenemos que aportar algo a la educación. No solamente es criticarlas de afuera, que es lo que hacemos mucho, Ajá. criticar de afuera, pero no aportamos nada. Entonces yo también he entendido hoy en día que el lugar donde estoy, que es el ámbito educativo, es por una función, es un propósito de aportar algo de lo que se me ha sido depositado en el Señor. Entonces, claro que debemos ocupar escenario, pero si yo voy a ocupar un escenario y voy a comprometer el mensaje, yo le diría que lo piense 2 veces, que eso es lo que se ha visto. Estamos ocupando, digo estamos porque, como digo, no van a decir el evangélico, van a decir la iglesia cristiana. Claro. Entonces, estamos ocupando escenario donde, pastor, con toda responsabilidad digo, el mensaje ha estado comprometido. Ha sido comprometido totalmente. Por eso es que le diría que lo piense a veces, porque la iglesia nunca ha necesitado del César para hacer su tarea. Nunca. Usted no puede reformar al César, usted no puede cambiar al César. Vote por su partido que elija su candidato si es necesario, pero eso es porque eso es un derecho civil democrático que tenemos nosotros. Claro. Y tenemos que cumplir con eso, amado hermano. Pero usted no es mi hermano, pastor, porque pertenece al mismo partido político que yo. Usted no es mi hermano porque tiene la misma ideología política que yo. Usted es mi hermano porque tenemos un mismo Padre, tenemos una misma fe, tenemos un Señor, un mismo bautismo, una misma esperanza, y eso tiene mucho mayor valor que cualquier cosa aquí en la tierra, hermano. Entonces a veces creamos una desunión porque tengamos un pensamiento político diferente. Yo he visto, hermanos, que no se tratan por eso, porque tú eres azul y el otro es rojo, amado, pero la iglesia no está para competir con eso. La iglesia tiene un papel central importante en la cual es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es mi trabajo. Yo tengo que orar por el presidente, tengo que orar por los gobernantes de cada nación y entender que Dios es el que quita y pone. Claro. Pero yo no voy a decir, yo voy a vivir por X personas. No, amado, hemos recibido la vida de Dios. La iglesia a veces está tan fragmentada con la política de identidad y del partidismo, y esto es desafiante. Hoy en día, para mucha gente, cualquier otra identidad que sea superior a su identidad de Cristo, amado, hay que contrarrestarla. Hay que contrarrestarla, pastor, porque hay que trabajarlo, pero también entendiendo que tendremos dificultades. La difícil tarea de reconocer, amado, de reconocer y respetar esas múltiples identidades, porque tampoco podemos presentar una iglesia como el evangelismo hoy en día en las calles, atacando al brujo, atacando al hechicero, atacando a todas estas cosas, y a veces hacemos prácticas de hechicería dentro de la iglesia. O sea, estamos enfrentando desafíos, pero no hemos tenido la capacidad de contrarrestarlos adecuadamente. ¿Por qué? Porque mayormente las mismas prácticas que contrarrestamos son las mismas que usamos dentro de la iglesia. Entonces es tremendo, amado. Y entonces por eso es que digo que cualquier otra identidad superior, que sea superior a la de Cristo, hay que contrarrestarla, amado. La difícil tarea de tener que reconocer eso, pero a la vez, amado pastor, tenemos que desafiar a la gente. Tenemos que desafiar a las personas a vivir sujetos al gobierno de Dios constantemente. Por la falta de mentores, de líderes cualificados, como estamos hablando, como la necesidad de un mayor protagonismo en las mujeres dentro de la iglesia, amado, porque tienen la mayor capacidad hasta de educar, ¿eh? Y la mayor tarea son retos importantes para este tiempo. Y como hemos venido hablando, pastor, todas estas cosas son, diría, visibles a nuestra vida. La palpamos, la vivimos día a día. Cada día ese impacto tecnológico, la era digital presenta desafíos como como dijo alguien por ahí, la proliferación de información falsa, la necesidad de usar tecnología para la conexión y no solo para la transmisión. ¿Sabe cuánta gente sale molesta de la iglesia y va y lo publica en el Facebook y le añade un poquito más? ¿Sabe cuánta gente ha mal puesto el evangelio porque hay algo que no les gustó, porque no lo saludaron, porque no lo tomaron en cuenta? Entonces hemos sido participantes de esa fragmentación que hay dentro de la iglesia. A través de las redes sociales, ¿no? A través de las redes sociales. Y también esa parte que dice, yo le dije a una maestra, tenemos que acabar con me dijeron.
porque esa frasecita también es un desafío dentro de la congregación. Para mí, hay mucha gente que dice, yo no me siento en sí escarnecedores, pero le presta tu oído. Es un desafío que tenemos, de que la gente, ay, pero es que yo no hablé, simplemente lo escuché. Eres participante. Está siendo partícipe también. Entonces nosotros mismos hemos desfragmentado el cuerpo de Cristo. Hemos sido mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque si no te gusta algo, en vez de yo sanearte, en vez de yo orar por ti y ponerte las cosas claras en el Señor, alimento más esa herida, alimento más ese dolor. Entonces, esas cosas, nosotros como pastores tenemos que prestarle atención. La palabra dice, las cosas insignificantes, las zorras pequeñas, están destruyendo el rebaño de mis ovejas. Las cosas que quizás no tomamos en cuenta, ay, no, ese es inmadurez. Lo que llamamos inmadurez, lo que llamamos esa falta de carácter. No, lo que pasa es que es malcriado. Por ver los insignificantes, son los que han traído grandes consecuencias dentro de la congregación. Ha traído escándalos, ha traído, eso es lo que hablamos ahorita del burnout pastoral, que los pastores vivían cansados de tantos problemas, de tantas situaciones. Ahora añádele algo, Pastor, el desafío del avance tecnológico de la inteligencia artificial. Yo recientemente tuve un diplomado de metodología de investigación con IA, con inteligencia artificial, y realmente, mira, hoy en día, y conozco profesores que han raspado estudiantes porque ya no hay un retener, ya no hay un aprendizaje, porque simplemente tú le dices a la inteligencia artificial, yo quiero que me hagas esto y te lo hace. Entonces, el asunto es salir del paso. Y nosotros no estamos llamados para salir del paso. No hay capacidad de análisis. No hay una capacidad de entendimiento, y eso lo vemos en la iglesia, la falta de discernir, la falta de poder discernir realmente el mensaje del evangelio. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el papel que la iglesia juega ahorita en medio del vaporón que tenemos ahorita en Venezuela? ¿Qué papel estamos jugando nosotros? ¿Qué fuente nos está alimentando? Yo tengo que ver, mira, un pastor dijo que ya la gente que entra por la puerta de las congregaciones ya no son gente ignorante. Mira lo que el avance tecnológico, lo que ha llevado a una llenura de información tan brutal que ya la gente sabe lo que va a decir el predicador. Ya la gente está, para tú hablar de la gente, tú tienes que tener verdaderamente la vida del espíritu. Sí. Porque ya la gente está allí cargada de tanta información que lo que está esperando es una manifestación del Señor. Pero no hay una manifestación porque la iglesia debe adaptarse a nuevas formas de ministerios en línea. Yo no digo que hay que cambiar el mensaje es uno, Cristo. El mensaje es el que Cristo se ha formado en la persona, eso es irrelevante, pero la metodología sí deben cambiar. La forma en que nosotros aplicamos el mensaje debe cambiar de una manera correcta, de una manera que la gente pueda verdaderamente vivir alegre, pastor, no amargado, pueda vivir, no sobrevivir. Entonces esos son los desafíos que nosotros enfrentamos. Yo le preguntaría a la audiencia ahorita, ¿cuántas de las personas que están ahí, que aman a Dios, creen a Dios, desean servir al Señor, están frustradas por dentro, están amargadas por dentro, están ansiosas hoy en día porque se acerca el mes dicembrino, tienen que comprar los zapatos, tienen que comprar para la yaca, cosas de la vida cotidiana, pero entonces no tienen una fuente de alimento sana, correcta, y entran en el extremismo, entran en la angustia, entran en la ansiedad, entran en la dificultad. Yo decía a la iglesia, Dios conoce mis necesidades. Pero ¿qué dice la Biblia? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, sabiendo que el Señor es que bueno. Nuestra dependencia no viene ni del sueldo que tú trabajas, tu dependencia y mi dependencia viene de Dios. Y impregnar esto en la mente y en el corazón de la persona es un reto. Amén. Es un reto, mi pastor. ¿Sabe cuánta gente sale disgustada, critica el ministerio, critica la congregación, critica a los pastores? Cualquier cosa que no les gusta, tira una indirecta en las redes sociales o un mensaje por los medios. Nosotros no podemos seguir siendo, me perdonan esta expresión, parte de esa miseria espiritual en los medios sociales. Porque somos llamados, lo que estamos hablando, somos llamados a edificar. No solamente en persona, pastor, porque a través de este medio estamos edificando gente. La Exacto. gente que nos escucha, alguna palabra, algo, han capturado en su espíritu que
suma a la edificación de su vida. Pero también en los medios sociales somos llamados a transformarlo a través de la palabra del Señor. Y muchas veces creemos, amados, que esto es asunto de meterle la información a la gente en la cabeza dentro de las congregaciones. Pero no, esto es un asunto de transferir, de impartir una vida espiritual. Y esa vida te tiene primero que afectar a ti. Esa vida nos tiene que primero afectar a nosotros, al de las cabinas, a todos los que nos escuchan. Nos tiene que primero transformar a nosotros esa vida. Tiene que tener un efecto y una descarga de lo de Dios para nuestra vida. Para que cuando usted y yo estemos impartiendo esa vida o impartiendo la palabra, no le estemos hablando a la cabeza, sino al espíritu. No le estemos tratando de meter información, sino al espíritu. Le estamos hablando a la nueva criatura que se está formando en Cristo el Señor. Por lo tanto, pastores, habrá momentos donde las cosas se nos saldrán de control. Sí. Eso es parte de nuestra vida. Habrá momentos donde las cosas se saldrán de orden y está bien. Alguien dijo, los racionalistas lucharán, pelearán, pero tenemos que tener cuidado con eso. A veces lo que vemos manifestado en las congregaciones, a veces es pura emoción. Alguien dijo, yo prefiero una emoción transformadora y no un cementerio que me entierre. Entonces, esta frase es bastante confrontadora, pero la realidad del asunto es que nosotros queremos gente alegre, gente gozosa, gente feliz, gente que levante sus manos agradecida realmente del Señor. Ver una iglesia que le pueda mostrar a la gente allá afuera esperanza. Porque que la gente pueda ver a la iglesia como ese canal de bendición, como ese canal que lo pueda darle una esperanza en medio de toda esta turbulencia que tenemos nosotros en la vida. La gente necesita verdaderamente ver a Dios como la solución de toda su vida. Amén. Amén. Cuando hablo de toda su vida no quiero decir que, porque fíjate tú, yo siempre le he dicho al Señor, me sane o no me sane, me dé la bendición, no me dé la bendición, eso no cambia. Eso no cambia mi agradecimiento por Él. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en lo bueno y en lo malo, porque entender que nuestra recompensa, como dijo Santiago, esta leve tribulación pasajera y momentánea no es comparada con la gloria venidera que en cada uno de nosotros va a manifestarse en Cristo Jesús, es lo más importante. Entonces tenemos que responder correctamente, entender que, como dije, se nos van a salir las cosas de control. Habrá momentos donde queramos tirar la toalla, habrá momentos donde no vamos a poder más, donde vamos a decirle, Señor, como lo que me pasó a mí en estos días, bueno, hace tiempo en el testimonio que le conté, que le dije, Señor, se me fallecieron mis fuerzas, ya no aguanto más. Aún entendiendo todo esto que hemos venido hablando, aún identificando cada uno de estos retos, habrá momentos donde uno dice, quiero renunciar, quiero tirar la toalla. Eso es normal. Siempre me agarro de eso, de palabras que Abacú hizo, de esa acción que hizo Abacú. Abacú fue y dijo, bueno, ¿hasta cuándo? Peleó con Dios, soltó, se drenó con el Señor, por decirlo así. Pero después me gusta cuando él dijo, ahora me pararé firme. Voy a presentarme aquí en este lugar, voy a pararme en este lugar tocante a mi queja porque sé que viene una respuesta. Amén. A ver que sí, y te lo digo en el nombre del Señor y creo que esta palabra es para alguien. Viene una respuesta para tu vida. Viene una respuesta. Te has quejado, te has lamentado, has dicho no puedo más, pero el Señor te trae una respuesta. El Señor trae siempre una respuesta que viene de camino. Solamente que necesitamos tener la actitud correcta. Eso es lo que necesitamos, tener la actitud correcta para que esa respuesta nos identifique. Es como la promesa, la bendición. Tú le pides a Dios un carro, pero si no sabes manejar, no se va a presentar el carro. Claro. Pero si tú estás preparado, y las bendiciones de Dios para mí son así. Tienen que ver la actitud correcta, tienen que ver la determinación, la postura correcta, por decirlo de esta manera. Amén. La bendición. Entonces necesitamos ver gente que adore feliz al Señor dentro de la congregación. No que uno esté pendiente o esté obligando, levante la mano, aplauda, cante, porque estamos como que obligando a la gente a hacer algo que tiene que nacer de adentro, hacer algo que tiene que ser espontáneo en su vida, sin tener que estar viendo lo hiciste mal, lo hiciste bien, no, porque el Espíritu mismo nos va a guiar y nos va a dirigir a cómo adorar y servir al Señor correctamente. Entonces, por lo tanto, la respuesta, mi pastor, a estos retos que sé que mucha gente te estará preguntando, ¿y cómo hacemos? ¿Sí? Si están allí, si son parte de nuestra día a día, ¿cómo hacemos nosotros para ser una iglesia relevante
con eficacia, según la voluntad del Señor, según el propósito. Y una de las cosas, pastor, y yo he venido trabajando en la iglesia en estos días, de las cuales podemos darle respuesta a estos retos, amados hermanos, es que va a requerir de un liderazgo en la iglesia competente. Pero un liderazgo, amado, que tenga una comprensión de la historia y de la cultura presente y a lo que se parece el futuro, una iglesia en el futuro. O sea, cuál es su posición. La iglesia de hoy debe establecer el fundamento sobre la cual la generación que nos precede, la que nos está siguiendo, caminen por ahí, se edifiquen por ahí. Así sean los años que pasen, para seguir edificando. Pero tenemos que regresar a la edificación mental. Mira a lo que me refiero con esto, al cambio de mentalidad. Uno de los desafíos que tenemos nosotros en la iglesia donde estamos, en la congregación donde estamos, es tratar de la renovación, de aplicar la renovación de la mente. Pablo dice, esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y él hace un contraste de cómo vivían los otros gentiles y cómo debe vivir ahora una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, el cambio de mentalidad juega un papel importante. ¿Por qué? Porque lo que somos nosotros es producto del pensamiento que tengamos nosotros. El pensamiento que nosotros tengamos ante una situación va a definir la respuesta que damos. O sea, porque somos hoy lo que somos por el pensamiento que que nos ha gobernado nuestra vida. Es decir, ¿por qué? Porque el pensamiento que te gobierna hoy te lleva a tomar una decisión. Exacto. Claro. O sea, que las decisiones que tomamos ahorita, yo siempre he dicho, son el resultado de lo que somos hoy, ¿verdad? Pero esa decisión nació ¿de dónde? De un pensamiento. Entonces, si nosotros tenemos el pensamiento correcto, la mentalidad correcta, si nosotros entendemos que somos en el Señor y lo que Él es en nuestras vidas, eso nos va a ayudar a enfrentar cualquier reto que venga. Y nos va a dar paz, pastor. Aunque la duda visite la puerta, aunque las situaciones busquen de oprimirte, vas a tener paz y confianza. Amado, lo digo con toda responsabilidad. Hay situaciones en las cuales, como le dije, hemos tenido una necesidad y entender todos estos procesos me ha ayudado a tener paz y confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy debe establecer ese fundamento y entender cuál es su llamado. Claro. Porque el llamado del Señor siempre ha sido el mismo. Confiar que Cristo es quien Él dijo quién era. Y no solamente confiar, sino que entender que Él haría lo que dijo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Debemos confiar como pastores, líderes, como ministros, confiar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que participa con Él en la reconciliación de todas las cosas. Debemos confiar que la verdad que poseemos, cada uno de nosotros, está establecida en el carácter de un Dios que es inquebrantable. Dios no ha cambiado, dice que no hay sombra ni variación en Él. Él es el mismo de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos. Es decir, que si Dios no ha cambiado, tampoco la promesa ha cambiado. Lo que Él estableció en el futuro. Entonces, nosotros somos marcados. El que estaba dando la clase dominical en la iglesia dijo algo sobre Rebeca. Que Rebeca fue identificada porque tenía un brazalete. Entonces, nosotros ya tenemos una marca. Nosotros hemos sido sellados, que no importa lo que esté sucediendo en el mundo, no importa lo que esté, ya nosotros tenemos algo establecido en Cristo Jesús. Y ese propósito que Dios hizo en nuestra vida nos garantiza totalmente la victoria, aunque pasemos un tiempo de oscuridad. Es como el día y la noche, un tiempo de oscuridad que tiene orden de llegada, pero también tienen orden de caducar. Es decir, que nuestro sol de justicia, yo quiero que lo diga la gente que está escuchando allí y lo escribe en un mensaje y diga, el sol de justicia para mi vida está garantizado. Amén. Debe creerlo, porque es una realidad. Entonces, la iglesia debe entender que posee esa verdad, confiar que servimos a una causa digna de morir por ella. Yo decía a uno de los líderes de nosotros, vale la pena servir al Señor, ¿vale? Vale la pena, por más que sea difícil la cosa, por muchos obstáculos que tengamos, siempre valdrá la pena servir al Señor. Porque debemos confiar que somos la iglesia del Cristo resucitado, que somos la comunidad del Rey, confiar que somos una congregación, que somos vitales para este tiempo, que somos relevantes en una generación que está en una gran necesidad, amado hermano.
Eso debemos entender nosotros, de que la iglesia de Cristo se levanta sin comprometer la verdad, sin ser intimidado y sin mezclarse con la cultura del mundo que nos rodea, sin mezclarse con la política del mundo, en el sentido de comprometer el mensaje de Cristo. Por lo tanto, es imperante, amado, que la iglesia de este tiempo, pastores, líderes de este tiempo, levanten su cabeza, que entiendan que somos la sal y la luz de este mundo que nos rodea, que entiendan que seremos pocos verdaderamente ante la cantidad de personas que no conocen al Señor, pero el Señor nunca se valió de los muchos. Él nunca se valió de muchos, se ha valido siempre de unos pocos que estén dispuestos a levantarse en una generación para impactar y ser relevante correctamente. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, y que nosotros podamos comprender que nos hemos levantado y que ese remanente, yo he dicho y le digo a la iglesia, nosotros somos ese remanente que Dios escogió. ¿Por qué digo que somos este remanente? Porque hemos entendido esta verdad, porque hemos entendido a qué fuimos llamados, hemos entendido a que nosotros somos llamados a impactar y ser relevantes y a crear transformación y a traer un cambio en cada lugar donde Dios nos ha puesto, en cada comunidad, en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada barriada, en cada urbanismo, en cada lugar. Y este es un reto que tenemos nosotros. Este es un reto, ¿por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos para poder ser buenos padres, para poder ser buenos esposos, para poder ser buenos vecinos. Primero, por eso es que no tenemos tiempo, pastor, para perder el tiempo en cuestiones viendo la vida de otro, en cuestiones de ver el pecado del otro. No tenemos tiempo para eso. Pablo le dijo a Timoteo, mira, preocúpate, chico, tú en presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Entiende que eres tú el que tiene que preocuparse por tu vida espiritual. Eres tú quien sabes, cuando has entendido que el llamado de Dios en tu vida, eres tú que tienes que trabajar en todas estas cosas que sabes que vas a darle cuenta a Dios. ¿Ves? Porque eso es muy importante, entender que un día le daremos cuenta al Señor. Por eso es que como iglesia necesitamos de Dios para nuestro tiempo. Mi esposa le decía a la señora que estaba allá afuera, por eso necesitamos de Dios. Necesitamos que sea Dios que nos ayude. La iglesia de este tiempo no solo necesita una buena predicación, Pati, sino necesita la palabra de Dios. Necesita una palabra que proceda de la boca del Señor. Por eso es importante que entendamos lo que es ser una iglesia relevante, lo que es ser realmente relevante en este tiempo. Relevante no es que tenga el mejor sonido, la mejor pantalla, no. Relevante es que podamos nosotros establecer la verdad de Cristo. En conclusión, pastor, fíjate que escuchando todo el desarrollo de lo que decía al final, todo comienza por un cambio de mentalidad. Así de sencillo, todo comienza porque mientras que sigamos con ese pensamiento mediocre de que no podemos avanzar, porque no vamos a ser transformadores o reformadores cuando nosotros tenemos unos conflictos internos que no hayamos cómo resolver. Fíjate tú, pastor, mira lo importante que es cambiar la mentalidad. Esa mentalidad no puedo, no tengo, es imposible. Al lado de la iglesia hay un terreno y yo la gente que está construyendo kioscos y todavía a nosotros nos falta echar 2 columnas y la gente construyendo kioscos. Entonces uno dice, wow, qué tremendo. Y estamos viviendo en el mismo país. La misma crisis económica nos está afectando. Claro. Pero es la mentalidad que tiene esta persona, y aunque le estén mandando dinero de afuera, tiene una mentalidad de hacer algo, de poder hacer algo. Entonces, están determinados. A nosotros nos falta eso. Bueno, qué manera de cerrar, pastor. Nos hace falta determinación y esa determinación va a comenzar con un cambio de mentalidad. Muy bueno, pastor, de verdad te felicito. Gracias al pastor y a su esposa por haber estado con nosotros acá en esta tarde, desarrollando esta maravillosa conferencia. Y bueno, gracias por ser parte de esta maravillosa programación llamada Restauración 2.0, que llegó con el fin de bendecir, de edificar el cuerpo de Cristo, y todas aquellas personas que están allí en sintonía, pues, que no pertenecen a alguna congregación, pero que siempre están conectados a la fiesta que trae libertad. Gracias por estar allí, gracias por ser parte de esta maravillosa emisora las 24/7, porque tengo entendido de que hay muchas personas que nos escuchan en las distintas comunidades, no cambian la emisora, siempre están allí conectados.
y para nosotros eso es un honor, una bendición, saber que ellos están allí siempre.